siempre estos videos pretenden darle un mecanismo al estudiante para resolver los ejercicios de matemática en estas clases a distancia en el tiempo de coronavirus en Uruguay. Bueno, lo que vamos a ver es recordar un poquito de quinto para poder avanzar en sexto. ¿Qué era un logaritmo? ¿A qué le llamamos un logaritmo? Por ejemplo, si nosotros tenemos x al cuadrado igual, yo qué sé, a 16, uno despeja la x pasando el cuadrado con la operación contraria, que es la radicación. O sea, uno hace x va a ser igual a más menos raíz cuadrada, la operación inversa al cuadrado, la raíz cuadrada de 16. Y esto nos da más menos 4. Ahora, si uno tiene 2 a la x igual 256 y uno aplica lo mismo que estaría arriba, tenemos que 2 es igual a la raíz equésima de 256. Pero seguimos con la misma incógnita. O sea, cuando uno tiene el exponente, pues una ecuación exponencial, pues la x está en el exponente, la función inversa no es la radicación. Entonces, ¿cuál es la función inversa a la exponencial? Es la logarítmica. Nosotros tenemos en la exponencial, tenemos que la x es el exponente, tenemos el 2, que es la base. La función inversa a la exponencial es el logaritmo, la logaritmación. O sea, tenemos que x va a ser igual a el logaritmo en base 2. La base de la exponencial va a ser la base de mi logaritmo de 256. Que este de acá es el logaritmando. Si nosotros queremos calcular en la calculadora el logaritmo 256 en base 2, en general, todas las calculadoras trabajan en base 10, que encontramos en la calculadora la tecla log. Solamente la teclita log significa 256, significa el logaritmo de 256 en base 10. O si no, encontramos la tecla ln, que parece que fuera una i, casi todo el mundo me dice in, pero no, es logaritmo neperiano de 256, ¿sí? Que es el logaritmo en base e. La base e es un número irracional, el número e es un número irracional. Es aproximadamente igual a 2,7128, infinitas cifras más. No se puede pensar como fracción, por eso es irracional. No se puede pensar como un racional. Ahora, ¿cómo nosotros podemos calcular logaritmo en base 2 si tenemos una tecla que es logaritmo en base 10 y logaritmo en base e? Ustedes en quinto año y en cuarto año vieron que se llamaba el cambio de base. Logaritmo base 2 de 256 lo podemos calcular como logaritmo en base 10 de 256 dividido el logaritmo en base 10 de 2, lo que se llama un cambio de base. ¿Sí? Pasamos de base 2 al logaritmo de base 10, donde dividimos el logaritmando 256 y el logaritmando el denominador es la base 2. O si no, también lo podemos hacer con la tecla del logaritmo neperiano, o sea, ln 256 dividido ln 2. Y eso nos va a dar como resultado 8. ¿Por qué 8? Porque 2 a la 8 me da
256. Entonces, ¿qué es el logaritmo? El logaritmo es la función inversa a la exponencial. Entonces escribíamos así. Escribíamos logaritmo de A en base B me da el número C como resultado. Si y solo si B a la C es igual a A. Y tenía que cumplir el logaritmo con algunas condiciones. En primer lugar, el logaritmando debe ser un número positivo. Yo no puedo calcular el logaritmo de menos 3. El logaritmando debe ser un número positivo. Y después, la base también debe ser un número positivo y diferente de 1. Como nosotros vamos a trabajar exclusivamente con funciones logarítmicas en base E, o sea, logaritmo neperiano, donde la base va a ser E, que es aproximadamente igual a 2,71. ¿Qué sucede acá? Ahora tenemos nuestra existencia y sucede que este número, la base, mi logaritmo en base E, vamos a poner acá A, que lo vamos a representar con una L y una A, una L mayúscula, eso significa logaritmo en base E, y que lo vamos a calcular en la calculadora con la tecla LNA. Estas tres cosas van a ser equivalentes para nosotros. ¿Qué sucede? El logaritmo con que vamos a trabajar en clase, que es el logaritmo en base E, es un número positivo porque es 2,71 y es un número diferente de 1. Por lo tanto, en nuestro caso, nuestro dominio de las funciones logarítmicas, no vamos a estudiar la existencia de la base, porque ya la va a cumplir, va a ser un número positivo y un número diferente de 1. Así que de 3 dominios que tendremos que estudiar, solamente vamos a estudiar uno solo, que el logaritmando sea un número mayor que 0. Otras consideraciones que vamos a tener. Voy a borrar esto de acá. Nosotros tenemos la gráfica del logaritmo de x. Tenemos acá la gráfica de logaritmo de x. F de x igual logaritmo de x. Acá tengo el eje de las x, el eje de las y el 0. Va a cortar el eje de las x, o sea, su raíz va a ser en 1. Entonces, ¿el logaritmo de cuánto? Es 0 el logaritmo de 1, que ya lo estuvimos viendo con, calculamos límites, cálculo de límites. ¿Qué sucede con el logaritmo de un número negativo? No existe. O de 0. Porque ¿qué sucede? El x igual 0, el eje de las abscisas, perdón, el eje de las ordenadas, el eje de las y, va a ser una asíntota vertical de la función logaritmo de x. O sea, si no estuviese estudiando la continuidad, me daría que el logaritmo de algo que tiende a 0, su resultado es menos infinito. Eso lo vamos a ir notando por acá. Algunas consideraciones que vamos a tener. Propiedades. Logaritmo de algo que tiende a 0, logaritmo de algo que se va acercando a 0, esto nos va a dar menos infinito. Logaritmo de 1 es 0. Logaritmo de 1
es 0. Y logaritmo, cuando se va a la x a infinito, la función crece. Cada vez va a crecer menos, 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 menos. Pero sigue creciendo. ¿Sí? Continúa creciendo. Por lo tanto, logaritmo. Esta es una, esta es otra, logaritmo de u. Cuando u tiende a más infinito, porque para menos infinito está tachado, esto da más infinito. La función crece. Estas consideraciones las vamos a tener en cuenta. ¿Y cuándo es positivo el logaritmo de x? El signo del logaritmo de x en 1, o sea, en su raíz, en la raíz, tenemos que es positivo, negativo, hasta el 0. Porque recordemos que la zona negativa se elimina. Esto es lo que vamos a tener en cuenta ahora cuando estudiemos funciones logarítmicas. Que vamos a ver unos ejemplos sencillos para que ustedes vayan haciendo ejercicios y lo vayamos consultando en los vivos. Bueno, volvemos con función logarítmica.